Central FM, Equilibrio. Y ya está Francisco Martín Moreno aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Francisco? Bien, afortunadamente, querido Beto, encantado de estar contigo y con la enorme audiencia. Bueno, platicaba con Pedro Ferriz de Con hace unos minutos que va hacia pues la sede de la política mundial, que es Washington, ¿no? Ahí se ven todos los casos, todos los temas. Y le decía que creo que va a ser una de sus visitas más complicadas que haya tenido en su vida, sobre todo en su vida periodística, porque muchos le van a preguntar por qué los mexicanos aceptaron y reconocieron de esta manera a Evo Morales. ¿Por qué le dan todo a Evo Morales? Pero yo creo que la pregunta estaría mal formulada, ¿no, Beto? Es decir, que pregunten en Washington ¿por qué los mexicanos apoyan a Evo Morales? Pues yo creo que no. Yo creo que la pregunta sería ¿por qué este gobierno comunista, este gobierno orientado hacia la dictadura, acepta a Evo Morales junto con Nicaragua, junto con Cuba y junto con Venezuela, que curiosamente son las tres dictaduras pues más visibles en América Latina? Entonces la pregunta sería, no por qué los mexicanos, ¿no? Porque pues yo creo que habemos muchos mexicanos que despreciamos a este hombre absolutamente corrupto, ¿no? Corrupto, pues ahí están las evidencias y además, y ahora están aflorando la cantidad de asesinatos que no fueron entre el AMPA, entre los coca-coleros o como se llame, sino que él mandó a justiciar. Hay que ver, por ejemplo, es importante recuperar esto, Beto. En el gobierno del presidente Goni, allá por el año 2003, bueno, él ayudó al derrocamiento de él con una serie de presiones callejeras, el tal Evo Morales. Luego, bueno, hubo 70 muertos en la deposición de Goni y luego otro tanto con la deposición del presidente Mesa. O sea, si nosotros empezamos a historiar lo que pasó en la carrera política de Evo Morales, es la carrera política de un tirano. Y lo que resulta más curioso de todo es que cuando la Organización de Estados Americanos, la OEA, declara con claridad que sí hubo un fraude electoral, a pesar del dictamen de la OEA y de los 50 expertos que fueron a verificar el fraude electoral, el gobierno de México apoya a Evo Morales cuando había cometido un fraude electoral. Entonces la primera pregunta que se me ocurre, ¿a Evo Morales se le tenía que haber concedido un asilo político en México o se le tenía que haber concedido un lugar en una prisión federal en Bolivia? Sí. ¿Por qué? Porque él cometió un fraude electoral. Cuando el gobierno mexicano dice que fue un golpe de Estado, quien dio el golpe de Estado es Evo Morales desde el momento en que él cometió un fraude electoral y alteró el recuento de los votos. Esto es un fraude electoral. El posicionamiento de la OEA, después de ya al conocer la renuncia de Evo Morales, le indica a las autoridades bolivianas tienen que investigar el fraude y llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno, cuando él se da cuenta de que está perdiendo y que no va a ganar en la segunda vuelta, de repente, como él tenía controlado al tribunal Supremo, bueno, entonces dice que como pasó en México con el señor Bartlett, ¿no? Se les cayó el sistema. Sí, a los bolivianos también se les cayó el sistema y claro, cuando se dan cuenta de que no era cierto, bueno, de que claro, iba a ganar la oposición, entonces él decide dar un golpe de Estado. O sea, el que asesta un golpe de Estado en Bolivia es precisamente el presidente Evo Morales. Lo platicábamos en días anteriores, de hecho hicimos una pregunta aquí, de que Andrés Manuel López Obrador ve el asilo de Evo Morales como por dos opciones. La primera es apoderarse del liderazgo socialista en la región. Es hoy Andrés Manuel López Obrador el referente de esta política, de esta forma de gobernar en Latinoamérica, y dos, a lo mejor se está viendo en el espejo. Yo estoy aceptando este tipo de personajes porque no sé qué pasa en el futuro. Pues claro, no, pero además es también para reforzar su posición de izquierda, que es una izquierda suicida. Para mí, una izquierda eficiente es la que rescata a la gente de la pobreza, a la gente de la miseria. Y aquí estamos viendo precisamente que la izquierda no es como la de Felipe González en España, o como la de François Mitterrand, o si quieres como la de la presidente de Chile, ¿no? Entonces,
ahí sí, o el propio Lula rescató 28 millones de brasileños de la pobreza. Sí. Aquí estamos generando una pobreza verdaderamente infinita. Entonces, claro, ¿por qué decirle gobierno de izquierda? La izquierda no es eso, la izquierda tiene que ver por el bienestar Progresista. y Claro. estamos viendo el desempleo que hay en este país, estamos viendo cómo se cae el crecimiento económico y cómo se caen las inversiones nacionales, las inversiones extranjeras. Entonces, ¿qué gobierno? A ver, un gobierno de izquierda que no crea el bienestar, pues ya no fue gobierno de izquierda. Pues casi te diría que es un gobierno amorfo dedicado a instalar una dictadura en nuestro país, pero una dictadura de supuesta izquierda que, bueno, es igual de despreciable que las de derecha, ¿no? Sí. Ahora, lo que es importante ver es que cuando llega Evo Morales al poder, Beto, bueno, pues sí, efectivamente se disparan las famosas commodities, ¿no? Las materias primas, Sí. eso sí se da, y se da con mucho éxito, y de eso vive fundamentalmente Bolivia, de ese bienestar. Pero ¿qué hicieron con esa riqueza? No hicieron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si tú dijeras, lo invirtieron en educación, no. Lo invirtieron se quedaron sin capacidad de ahorro, y cuando finalmente se desploma el precio de las commodities, se desploma la economía boliviana. Y entonces, pero lo que falta es una gran cantidad de recursos que nadie encuentra. ¿Qué pasó durante todo este tiempo? Bueno, ya sabemos que los líderes de izquierda, de esta izquierda latinoamericana, son por definición rateros. Acuérdate el reportaje que sacaban en la revista Forbes, donde Fidel Castro tenía Sí, claro. $1,000 millones de dólares. $1,000 millones de dólares. Sí. Yo estuve en Panamá, me invitaron a una conferencia y el abogado de un banco ahí en Panamá me dijo, mira chico, en este edificio las hijas de Chávez tienen 1.100 millones de dólares y Maduro tiene 1.800 millones de dólares. De tal manera que quien piense que el día que derroquen a Maduro va a regresar a manejar su camión, porque te acuerdas que era camionero. Sí, claro, era camionero. Era por camionero, supuesto que pues, el que piense eso está... se hacen dueños no solamente del país y de la política, sino de los recursos del país. Ahora, hay que recordar que Bolivia es rico en litio, en donde están poniendo los ojos China, donde están poniendo otros mercados que dicen, a ver, este país no es tan pobre como lo que lo ponen en las pantallas, ¿no? No, y también hizo bien ahí Evo Morales con lo que tú dices del litio, porque dijo, bueno, yo les voy a vender el litio, sobre todo a los alemanes, porque es fundamental para los teléfonos celulares. Sí, y toda la producción. bueno, sí. Y dijo, se los voy a vender siempre y cuando aquí ensamblen ustedes las baterías. Me pareció una idea muy oportuna, muy bien. Es decir, yo creo que eso es lo que tiene que ser un líder de izquierda, no nada más permitir el saqueo, digamos, la venta de commodities, sino decir, a ver, vamos, produzcanlo aquí, porque al producirlo aquí ustedes van a generar Claro. mano de obra, riqueza, impuestos Empleos, y todo. empleos. Pero también tienen las famosas tierras raras, estas tierras raras, de donde se pueden desprender una gran cantidad de elementos químicos que son fundamentales en este momento para la tecnología. Como también lo tenemos nosotros, lo acabamos de descubrir también en el norte de México. O sea, estas tierras raras es una verdadera magia natural que va a tener muchísimo más riqueza que el oro y que la plata y todo lo que tú quieras, ¿no? ¿Cómo estaría afectando la imagen de México cuando vemos a un Evo Morales que llega con su playerita, ¿no? Casi con una mano adelante y otra atrás? Se muestra como si todavía fuera aquel indígena que estaba en las calles de La Paz luchando por el poder. ¿Cómo deja México cuando se desborda la clase política de la Cuarta T? Le entrega todo. Pero déjame ir a un corte y platicamos. Me parece muy bien caso. Vamos a un corte y regresamos con más. Imagen que da el gobierno mexicano, porque no el pueblo, creo que hay muchas expresiones del pueblo mexicano que no está de acuerdo en el recibimiento con Evo Morales, pero el gobierno de México a nivel internacional ha recibido como si fuera el Papa a Evo Morales. Bueno, porque lo que quieren es ensalzar un éxito del que se carece. Si tú ves, por ejemplo, ahora salieron fotografías de Evo Morales, que entre paréntesis es un cobarde. Ahora voy a tratar de apresurarme a aclararlo. ¿Ves las fotografías de él en el Zócalo? Está rodeado por una gran cantidad de personas que lo están vitoreando, y hay banderas y todo esto. Si estas personas supieran, ¿no?, quién es realmente un Evo Morales, un tipo
que modificó la Constitución 2 veces, que se quiso eternizar en el poder, que hizo un plebiscito y lo perdió, y que después la Constitución no le autorizaba la cuarta reelección, y él dijo que sí iba a ser la cuarta reelección porque era un derecho humano. Bueno, entonces, si supieran, digamos, ahora en este momento el nivel de empobrecimiento de la situación catastrófica de Bolivia, tendrían otra reacción, pero lo mandan para decir, esto es lo que necesita. ¿Qué es lo que está diciendo López Obrador al traer a Evo Morales? Esto es lo que necesitamos. Es curioso que igual que si viniera Maduro, aquí creo que Maduro tendría un rechazo todavía espectacular. Bueno, no pudo ir a la Cámara de Diputados en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, lo recordarás, ¿no? Es correcto, no pudo ir. Entonces ya es otra cosa, pero el hecho de que a nosotros en Washington y en la comunidad internacional nos identifiquen con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua y que seamos el cuarteto de la muerte, me parece que es vergonzoso para la trayectoria republicana liberal de México. Me parece que cada vez los mexicanos vamos a dar más cuenta de todo esto. Tú lo has nombrado muchas veces, no hay coherencia en la cuarta transformación y también aquí lo hemos señalado, hay un doble discurso. En los problemas sociales de Venezuela, el presidente dice no voy a intervenir, nuestra política es de no intervención y de respeto a los pueblos. Pasa la crisis política en Bolivia y lo primero que hace el gobierno mexicano es meterse. Porque la decisión de ir por Evo Morales, traerlo a México, es una intervención de México en la vida política interna. Bueno, pero es evidente que así es una absoluta incongruencia. Es decir, si lo que vamos a hacer es respetar los derechos de los pueblos, pues entonces que cada pueblo se rasque con sus uñas, sí, la libre intervención, sí, entonces no hay que ir por él. Porque, a ver, al revés también te digo, es que México se ha distinguido por su capacidad para conceder asilo a diferentes personajes. Bueno, sí, una cosa es que recibas a los españoles que son perseguidos, digamos, por una dictadura. Otra cosa es que, a ver, yo le hubiera dicho, y si se quiere asilar Piñera, el del presidente, claro, ¿lo vas a recibir también? No, van a decir que no. Entonces es un asilo selectivo perfectamente amañado. Sí. Yo te decía que este señor Evo Morales es un cobarde, porque me acuerdo muy bien cuando otro líder de izquierda, que era Salvador Allende, y lo derrocan, ¿te acuerdas? En 1973, ahí en el Palacio de la Moneda, en Santiago, él dice, a mí me van a matar, pero para derrocarme tienen que matarme, tienen que privarme de la vida, ¿no? Entonces, y lo matan. Cosa que pasa. Sí, cosa claro, que pasa. Puede. Él sabe, y acuérdate que hay fotografías de él con un casco y con un rifle, dice, yo me voy a morir. Y él no sale del Palacio pese a los bombardeos que le mandaron. Los bombardeos, y me voy a morir aquí porque creo en mis ideas. Y este hombre dice, ayúdenme por favor, porque tengo miedo por mi integridad física, me pueden lastimar. Bueno, me salvaron la vida. Pero ¿qué clase de líder político eres tú? Ahí te tenías que haber quedado para convertirte, si tú quieres, en un mártir. Dice, se van a tener que llenar las manos de sangre, ¿no? Con mi sangre, pero yo no voy a huir, yo no voy a ser un presidente prófugo de mis ideas, voy a enfrentar con virilidad y con valor civil mi conducta. Y más que dice que el pueblo lo respalda, ¿no? Bueno, sí, entonces quédate. Sí, claro. Quédate. ¿Pero por qué no se queda? No se queda porque es un cobarde. Y no se tiró ninguna bala. ¿Recuerdas el caso de Chile? Ahí sí se tiraron balas, ahí se sacaron las tanquetas, ahí se atacó el palacio. En Bolivia no se hizo nada en contra del presidente, bueno, entonces presidente Evo Morales. Solamente el comando militar le dijo, le recomendamos que renuncie. Sí. O sea, se fue antes de que pasara cualquier cosa, porque sabía que sí iba a ser juzgado en Bolivia e iba a ser encarcelado. Iba a ser encarcelado y procesado por un fraude electoral. Y el gobierno mexicano dice, aun cuando haya sido un fraude electoral, yo considero que es un golpe de Estado. Cuando el que dio el golpe de Estado precisamente en contra de su propio país fue Evo Morales. Entonces, ¿a quién quieren engañar? Yo me pregunto a veces, Beto, ¿no le dará vergüenza a Ebrard sostener este tipo de decisiones porque yo me imagino, debe darle vergüenza cuando él está viendo la realidad y tener que decir, esta realidad que ustedes ven, que tienen todos los periódicos del mundo, no es la realidad. La realidad es la de Maduro, es la de Castro y es la de López Obrador. Sí. Debería darles vergüenza exhibirse de esa manera. Lo que pasa es que abusan, claro está, de la ignorancia de la gente. Sí. Es decir, la mayor cantidad de la gente que está aplaudiendo en este momento a Evo, pues no sabe ni por qué aplauden.
Sí, no saben absolutamente. Es un poco que me pasa cuando le pregunto a alguien en la calle, cuando va en una marcha, oye, ¿qué es el neoliberalismo? Pues no sé, pero dice López Obrador que es algo malo. Sí, claro, ¿No? por supuesto. Sí, nada más, es algo malo. Es algo malo. Porque lo oigo todas las mañanas, Sí. me lo pasan los medios porque reproducen tal cual lo dice Andrés Manuel sin ningún tipo de análisis. Y ningún tipo de análisis, y ningún tipo de filtros. Ningún. Entonces, bueno, pues aquí pasa lo mismo. Aquí, pues la gente le va a aplaudir a Evo Morales. ¿Y por qué le aplaudes? No sé, pero hay que aplaudirle. Porque dijo López Obrador que era un héroe. Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado con estas situaciones porque nos están vendiendo una realidad verdaderamente patética. Francisco Martín Moreno, el historiador, para mí eres el historiador más importante de estos momentos. Muchas gracias. Te quiero hacer una pregunta. Sí. Yo no había visto una acción del gobierno mexicano para rescatar a un perseguido político, como lo denominaron a Evo. Que hayan mandado un avión, que haya habido una negociación intensa diplomática para que el avión sobrevolara el espacio aéreo de Perú, de Paraguay, que habían dicho que no, de Brasil, de Argentina, que habían dicho que no, y finalmente lo logra. Va un avión mexicano por él, lo trae a la Ciudad de México. ¿Habías visto, tú tienes información de que se haya dado un operativo igual con algún otro personaje en esta tradición de asilo diplomático político que tiene México? No, la verdad no. Pero la tradición de asilo sí era para los perseguidos por una dictadura. Sí, en España, por ejemplo, en Chile. Como en España, como en Chile, ¿no? Sí. Con Pinochet, pero no, yo no he visto una recepción tan impresionante como la que le están dando a un golpista. Sí, a un golpista. Nos están diciendo, los golpistas no son tan malos, hay que hacerle espacio a los golpistas. Además, ¿qué tiene de malo, no? O sea, el hecho, ¿cómo justificaría López Obrador esto? Diciendo, pues fue un golpe de Estado, cuando estamos viendo que la OEA dijo no es un golpe de Estado. No, lo explicó, el secretario general de la OEA explicó claramente lo que era un golpe de Estado y aquí era un fraude electoral. Ahora, lo que no hay que perder de vista, y con esto concluyo, Beto, con un pasaje de novela, yo estoy convencido que los militares bolivianos jamás se hubieran atrevido a derrocar, si tú quieres, a este tirano Evo Morales, si no es porque tienen el apoyo de la Casa Blanca. Sí. O sea, la Casa Blanca seguramente les dijo va, y al otro día dijo Trump, este es un aviso para Cuba. Claro. Y para Venezuela. Sí. O sea, yo creo que ellos nunca se hubieran animado si no viene el aval de la Casa Blanca. Y eso lo cual quiere decir que ya está comenzando a reaccionar. Y eso indica que Maduro sí habló un poco, dijo cosas en su Twitter y en un discurso, pero de ahí en fuera ya no se ha metido, ¿eh? Ya no se ha metido. Ha dicho, qué bueno que los mexicanos ayudaron y hasta ahí. Hasta ahí. Dicho, sabe bien que las horas están contadas para Nicolás Maduro. Yo también creo, y creo también que ya es hora lucre electoralmente con la deposición de estos malditos dictadores, como el caso de Maduro, donde 4,5 millones de venezolanos ya huyeron de Venezuela, sí, con una inflación de más de 1,000,000%. ¿Dónde has visto tú una inflación? No, bueno. No tienen nada y ahora tienen menos. Ahora tienen menos. Mucho menos. Y por eso se acabaron los perros callejeros y los gatos callejeros, porque ya se los comieron. Ya se los comieron, sí. Ya se comieron a los gatos y a los perros callejeros. Sí. Y México está perdiendo la oportunidad de consolidarse como el líder que debe de ser en América Latina en defensa de la democracia, en defensa del humanismo, en defensa del progresismo, de ser progresistas y en defensa de un mejor gobierno. Le está dando todo Evo Morales y está mostrando realmente el cobre de esta cuarta transformación. Y estamos recorriendo un camino que ya recorrimos y que ya sabemos a dónde conduce, como aconteció con Echeverría. Estamos conociendo un camino que conduce al despeñadero y vamos derechito, como si fuera un país de ciegos conducido por un ciego. Muy bien, Francisco Martín Moreno en Central FM Equilibrio, un honor platicar contigo. Igualmente, Francisco. Beto, querido. Muchas gracias. Nosotros damos un corte y regresamos con más información.